Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la socialización de la actividad fase 4, titulada Construcción, actuaciones que transforman. Como grupo trabajamos el mapeo en la fase anterior. Como grupo lo hicimos en conjunto, pues todos nos ubicamos en la ciudad de Bogotá. Trabajamos con el Jardín Infantil de la Universidad Nacional de Colombia, donde realizamos un análisis de las relaciones y articulaciones entre las diferentes entidades y actores que hacen parte del escenario educativo. A partir de este mapeo de actores y relaciones elaborado en la fase anterior, logramos identificar algunos aspectos problematizantes relacionados con situaciones de tensión o dificultades dentro de los procesos educativos e institucionales. De igual manera, reconocimos fortalezas importantes, especialmente en el trabajo articulado, las redes de apoyo y las relaciones que favorecen la atención integral a los niños y las niñas. Durante esta presentación, cada integrante del grupo expondrá dos atenciones priorizadas, resaltando tanto las dificultades encontradas como las fortalezas identificadas en el jardín infantil. Esperamos, bueno, esperamos que esta socialización permita reflexionar sobre la importancia del trabajo en conjunto entre las instituciones, las familias y el escenario educativo para fortalecer los procesos de atención a la primera infancia. Bueno, yo voy a empezar. Mi nombre es Karen Aya y en esta oportunidad voy a socializar sobre dos de estas atenciones priorizadas que identificamos en nuestro análisis. Entonces, voy a hablar sobre los ambientes pedagógicos y sobre la vinculación y participación de las familias. Entonces, en cada una de ellas presentaré los aspectos problematizantes encontrados y las fortalezas que identificamos dentro del Jardín Infantil de la Universidad Nacional. Bueno, en primer lugar, hablaré sobre los ambientes pedagógicos y dentro de los aspectos problematizantes identificamos que en algunas ocasiones las visitas de seguimiento y control se enfocan demasiado en verificar si las planeaciones pedagógicas se cumplen exactamente como están escritas. Sin embargo, en la educación inicial, muchas actividades deben adaptarse a las necesidades, intereses y situaciones que surgen espontáneamente con los niños y niñas durante la jornada. Esto puede generar tensiones porque algunos procesos pedagógicos son interpretados cuando llegan como los entes de control, entonces ellos interpretan esto que pasa como estos cambios como improvisación cuando realmente hacen parte de una enseñanza flexible y centrada en el aprendizaje significativo. Por otro lado, como fortaleza, encontramos que el jardín infantil cuenta con redes de apoyo y mesas de trabajo relacionadas con temas como el buen trato y la nutrición, las cuales fortalecen los procesos de atención integral y permiten mejorar los ambientes educativos para los niños y las niñas. Además, también se evidencia el compromiso de los docentes, del equipo pedagógico, por crear espacios seguros, creativos y llamativos que favorecen la exploración, la imaginación y el aprendizaje a través de experiencias significativas. Bueno, continuando con la siguiente atención priorizada, hablaré sobre la vinculación, participación de las familias. En este aspecto, identificamos como problemática que algunas situaciones familiares requieren acompañamiento de diferentes entidades para poder brindar apoyo adecuado a los niños y niñas. También pueden presentarse dificultades en la comunicación o en la participación constante de algunas familias dentro de los procesos educativos. Eh, pero también encontramos fortalezas importantes allí, como la existencia de alianzas estratégicas, redes de apoyo institucional que permiten orientar y también acompañar a las familias según las necesidades que presentan. El jardín infantil promueve espacios de participación familiar, fortalecen la relación entre el hogar y la institución educativa. No hay como una fractura que podemos ver en otros
lugares o que se ve hoy en día, que hay una fractura entre el hogar y la institución educativa. Entonces aquí lo que vimos fue una fortaleza que favorece el bienestar y el desarrollo integral de los niños y las niñas. Considero que los ambientes pedagógicos como la participación de las familias, los ambientes pedagógicos, la participación de las familias son elementos fundamentales en la educación inicial, ya que contribuyen al desarrollo emocional, social y pedagógico de los niños desde un trabajo conjunto entre la institución y la familia. Muchas gracias. Ahora le damos la continuidad a la socialización con la participación de mi compañera Lorena Oviedo, quien nos hablará de las siguientes atenciones priorizadas. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lorena Oviedo y yo les voy a hablar sobre el fortalecimiento de las capacidades del talento humano y la alimentación y nutrición. Entonces, en los aspectos problematizantes del fortalecimiento de las capacidades del talento humano, tenemos que cuando los procesos de formación no se integran de manera respetuosa en la jornada laboral, se, digamos que se desencadena una serie de problemáticas que van más allá del simple cansancio físico. Por ejemplo, la desvalorización del tiempo personal y familiar, ya que al pretender que las capacidades ocurran fuera del horario establecido, se envía un mensaje implícito de que el tiempo de descanso, la vida familiar y el autocuidado del docente son secundarios. Esto afecta directamente la salud mental y el equilibrio emocional, elementos que obviamente son la base de una enseñanza empática y efectiva. Por otro lado, tenemos la colonización del tiempo de planeación, ya que muchas veces estas formaciones no solo ocurren fuera del horario, sino que superponen a los espacios que el docente tiene destinados para preparar sus clases, evaluar o reflexionar sobre su práctica pedagógica. Al quitarles, digamos que este tiempo, se reduce la calidad de la enseñanza que reciben los niños, pues el docente llega a su labor sin la preparación adecuada o simplemente pues bastante agotado. Como fortalezas, tenemos que la voluntad de entidades como el ICBF, las Secretarías de Salud y Educación y las comisarías de familia representan un capital valioso para el fortalecimiento de la educación inicial. No obstante, para que digamos que esta disposición se traduzca en una mejora real de la práctica pedagógica, es necesario trascender la oferta aislada de capacidades. Seguimos con la alimentación y nutrición. Entonces, en los aspectos problematizantes, la supervisión institucional, cuando esta se limita a una función correctiva y, digamos que punitativa, desvirtúa su propósito esencial para avanzar hacia una verdadera calidad educativa. Digamos que es necesario transitar de una mirada fiscalizadora a una mirada de acompañamiento. Como ejemplo, tenemos el miedo como barrera para la mejora, ya que cuando la supervisión se percibe como una búsqueda de la falla o el error, digámoslo así, se genera un ambiente de miedo y ocultamiento. Los docentes, en lugar de mostrar sus desafíos reales para recibir orientación, tienden a presentar una fachada de perfección. Y como fortalezas, las metas de nutrición constituyen un espacio privilegiado para la garantía de derechos, ya que funcionan como un nodo articulado entre los lineamientos nacionales y las necesidades reales de la primera infancia. Por ejemplo, tenemos que la nutrición como puerta de entrada a la garantía de derechos, esta va más allá de la alimentación. Estas mesas permiten identificar problemáticas transversales al analizar el estado nutricional. Se pueden detectar, digamos que vulneraciones en otros ámbitos, convirtiéndose en un sistema de alerta temprana que facilita el acceso a servicios de salud, protección y apoyo psicosocial. Muchas gracias.
Muchas gracias por tu aporte. Ahora seguimos con nuestra compañera Gina. Em, Buenas noches. Las atenciones que me tocaron, una fue seguimiento al desarrollo integral. Em, ya vamos, denme un segundo, un segundito. Seguimiento del desarrollo integral. Em, en seguimiento al desarrollo integral nos dice que las visitas, uy, no, perdón, regálenme en un momento. Sí, seguimiento al desarrollo integral. Las visitas, cuando llegan, revisan cuadernos, planeadores y diferentes documentos pedagógicos donde dando una mirada muy estricta y que puede hacer ver los cambios en en la planeación como improvisación. Bueno, esto nos quiere decir, un momento que me perdí. Bueno, esto considero que este proceso es muy importante porque permite reconocer las necesidades e intereses y avances de cada niño dentro del plantel educativo. A partir de este proceso, a partir de este proceso entendí que en ocasiones las visitas de supervisión tienen una mirada muy estricta frente a la planeación pedagógica, em, haciendo ver, digamos, la programación de las docentes como si fuera algo improvisado, que estuviera fuera de lo normal, de lo que exigen estas visitas, por ejemplo, como el ICBF, que es quien está más em, pendiente de hacer seguimiento a las labores de los docentes en cuanto a las actividades que están relacionadas con el aprendizaje de los niños. Ellos esperan que todo se cumpla exactamente como está escrito. Sin embargo, en la educación inicial es necesario trabajar desde la flexibilidad. Muchas veces ocurren situaciones espontáneas que despiertan el interés de los niños y hacen que las maestras modifiquen las actividades planeadas para responder a lo que ellos están sintiendo o viviendo en el momento. Y eso no significa improvisar o hacer mal el trabajo, sino todo lo contrario, significa escuchar a los niños y reconocerlos como protagonistas de su aprendizaje. Pienso que en la educación inicial no todo puede manejarse de forma rígida, porque los niños aprenden a través de la exploración, la curiosidad y las experiencias que surgen en el día a día. Por eso, el seguimiento al desarrollo integral también implica comprender los contextos de las emociones y las dinámicas que se presentan en el aula de clases. Ahora sigo con mi otra atención.
acceso a libros y colecciones especializadas. Con relación al acceso a libros y colecciones especializadas, considero que es un aspecto muy importante dentro de la educación inicial, porque los libros permiten fortalecer la imaginación, el lenguaje, la creatividad y el interés de los niños por aprender cada día más. Además, el contacto con diferentes materiales de lectura favorece experiencias significativas y ayuda a que los niños exploren el mundo que los rodea a través de cuentos, imágenes, historias y diferentes recursos pedagógicos. A partir de lo mencionado por la directora, pude comprender que en algunas ocasiones se prioriza el cumplimiento escrito de lo planeado y no tanto los intereses espontáneos que surgen en los niños. Esto puede convertirse en un aspecto problematizante. Esto vendría siendo una de las debilidades porque es contradictorio. Se supone que es prioridad lo que los niños piensan o lo que ellos quieren realizar en el momento, eso que les llamó la atención en su momento. Pero viene a ser contradictorio porque ellos ahí no están mirando las necesidades de los niños, sino lo que está escrito en el planeador, según lo que ellos exigen, más no están priorizando las necesidades de los niños. Por ejemplo, si surge un tema que llama la atención de los niños, el docente puede aprovechar libros, imágenes o materiales relacionados para fortalecer el aprendizaje desde aquello que realmente le interesa a los estudiantes. También considero importante resaltar como fortaleza los espacios interinstitucionales y las alianzas pedagógicas y conocer más sobre la política de primera infancia. Estos espacios ayudan a que los maestros tengan más herramientas y estrategias para promover experiencias de lectura y exploración que sean significativas para los niños y las niñas. En conclusión, esta reflexión me permitió entender que el acceso a libros y colecciones especializadas no solo consiste en tener materiales disponibles, sino en saber utilizarlos de manera reflexiva, creativa y acorde con los intereses y procesos de desarrollo con cada niño. Muchas gracias. Gracias, Dina, por tu intervención. Continuamos con la participación de nuestra compañera Ángela. Muy buenas noches. Bueno, en cuanto lo que se logra pues identificar en el jardín en cuanto a los aspectos problematizantes en la identificación es que se podía percibir para el jardín que era un poco tensionante cuando se realizaban visitas por parte de los entes de control. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, pues, estas se percibían más desde una mirada como para encontrar errores o fallas estas instituciones, perdón. Y no como desde un acompañamiento más formativo y enriquecedor. En cuanto a las fortalezas, pues se evidencia las alianzas estratégicas en cuanto al acompañamiento y la atención oportuna que se puede presentar en cualquier eventualidad, prevaleciendo obviamente los derechos de los niños y niñas. Bueno, en cuanto a la afiliación vigente a salud, se puede identificar un aspecto problematizante. En algunas situaciones, pues las familias presentan dificultades para acceder oportunamente a los servicios de salud,
pues debido a trámites administrativos o por el mismo desconocimiento de las rutas de atención o demoras en asignación de citas. Y pues esto puede generar retrasos en controles médicos o procesos de atención o seguimiento en el desarrollo integral de los niños y niñas. En cuanto a las fortalezas, se destaca el acompañamiento y la articulación con la Secretaría de Salud, la EPS y otras entidades, pues las cuales brindan orientación a las familias y facilitan pues el acceso a los servicios de salud. Y pues además se identifica también el trabajo conjunto con las instituciones educativas, esto pues permite que se identifiquen las necesidades y se promueva una atención más oportuna e integral para los niños y niñas. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Continuamos con la participación de Melissa. Bueno, parte de estas atenciones voy a hablar de los aspectos problematizantes en cuanto al esquema de vacunación. Para ese esquema de vacunación se requiere mayor acompañamiento formativo por parte de las entidades y no únicamente supervisión del cumplimiento, ¿sí? Es necesario también tener en cuenta que el acompañamiento de los agentes educativos y entidades de salud es fundamental la orientación, ¿sí? Orientar a las familias sobre la importancia de la vacunación como estrategia de prevención de enfermedades. También es necesario fortalecer los procesos y seguimiento, promoviendo como campañas informativas y articulaciones con centros de salud para facilitar ese acceso oportuno a las vacunas. Muchas veces las familias no tienen claro qué vacuna le corresponde a cada niño, ¿sí? Entonces es necesario por decir así, fortalecer en cuanto a la problemática el acompañamiento oportuno y la orientación. En cuanto a las fortalezas, las mesas de trabajo permiten conocer rutas, derechos y servicios a los que se pueden acceder los niños y las familias. Lo que les decía anteriormente, es necesario que en el área de la salud siempre haya ese acompañamiento a las familias para que sepan en qué momento dirigirse a las atenciones de salud. Por otro lado, vamos a hablar sobre la recreación. Entre los aspectos problematizantes de la recreación, a veces no se comprende que las actividades pedagógicas puedan cambiar según los intereses y situaciones que surjan con los niños durante la jornada, lo que habíamos mencionado anteriormente. Recordemos que el juego es una herramienta pedagógica en la primera infancia. A través del juego, ellos tienen una convivencia, se comunican, se expresan, entonces es necesario que no lo veamos de que tiene que ser como dicen las entidades, sino de acuerdo a cómo cada niño va viendo su día a día. Entre las fortalezas, la flexibilidad pedagógica permite escuchar a los niños y responder a aquello que les interesa en el momento. Entonces, nosotros también como docentes tenemos que tener muy en cuenta lo que ellos requieren, ¿sí? Escuchar es, digamos, la palabra clave, es escuchar. ¿Para qué? Para que los niños pues puedan expresar eso que sienten en el momento y así nosotros poderlos ayudar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, agradecemos la atención prestada durante este espacio de socialización. Consideramos que esta actividad nos permitió reconocer tanto las fortalezas como las necesidades presentes en el jardín infantil de la Universidad Nacional, resaltando la importancia del trabajo en equipo con las instituciones, las familias, el escenario educativo y bueno, todo esto para fortalecer la atención integral a la primera infancia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.